¿Qué tal, queridos amigos radioescuchas? Bienvenidos a su programa Los Editorialistas. Este programa que sábado tras sábado es presentado por miembros de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua a través de los micrófonos de Radio Antena 102.5 de frecuencia modulada y la tradicional 760 de amplitud modulada, transmitiendo en vivo y en directo desde la capital del Estado Grande. Mi nombre es Alejandro Rueda Moreno y esta tarde saludo con mucho gusto a mi presidente de la Asociación de Editorialistas, el profesor Antonio Gutiérrez Martínez. Toño, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Otro sabadito más, mi Toño. Otro sabadito menos. Otro sabadito menos, así es. Hoy iniciamos el tercer mes de este 2014. Me acompaña también en la mesa de los editorialistas mi compañero del Heraldo de Chihuahua, Eduardo Fernández Armendáriz. Lalo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes al auditorio. Ya tenemos rato de no estar juntos, mi Lalo. Sí, pues ya no te apareces por acá. Este año, 2014, nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua llega a sus primeros 60 años de existencia. 6 décadas de formar a importantes profesionistas, profesionales en diferentes áreas. Prácticamente 15 unidades académicas tiene nuestra alma mater. Entre ellas, pues la Facultad de Derecho, la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Zootecnia, la Facultad de Odontología, la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, la Facultad hoy de Bellas Artes, la Facultad, ayúdame rector, ¿cuál me está faltando? Odontología. La Facultad de Odontología, Faciatec, ya la dijimos. Economía, hoy también Economía Internacional, Filosofía. Y Ciencias Químicas, ¿cómo no decir hoy en día Ciencias Químicas, rector? Imagínense. Y hoy tenemos el privilegio, de verdad lo digo con mucho cariño, el privilegio de tener, antes de decir dos rectores, a dos queridos amigos. Tuve la oportunidad de conocerlos cuando era yo estudiante y los voy a presentar, así hacían los lobos precisamente, señor. Los voy a presentar en el orden en que fueron rectores, no por orden alfabético ni por orden de importancia, ¿sí? En primera instancia, el licenciado Rodolfo Torres Medina, quien dirigió a nuestra máxima casa de estudios en el 85, rector. Hasta el 88. Bienvenido, rector, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente es un honor estar de nuevo con los editorialistas. Hemos tenido otros encuentros muy agradables, por cierto. Y pues esto sirve para estrechar una vez más esos lazos de amistad y la relación que se ha dado con un servidor y ustedes. Y también, en este caso, pues implica el acercamiento a la universidad, lo cual es verdaderamente importante. Un saludo al auditorio, que es extenso, lo sé, porque luego escucho comentarios. ¿Buenos o no? Buenos, la verdad son buenos. Ah, qué bueno, menos mal. Los malos no me los dicen, pero son buenos. En mi época de estudiante, tuve la fortuna de estar en el Consejo Universitario, Toño. Estuve 2 ocasiones, bueno, como estudiante una vez, ya como maestro ya he estado 2 o 3 ocasiones, pero en aquel entonces llega uno todo nervioso a su primera sesión como consejero universitario. Me recibió con un fuerte apretón de manos, porque aprieta bastante cuando saluda, y desde ese entonces hasta la fecha me precio, pues no sé si decir amigos, señor rector, pero al menos conocidos, y hay claro que hay estimación. Amigos, claro que amigos, con mucho gusto. Gracias. El doctor Carlos Ochoa Ortega, rector de nuestra máxima casa de estudios del 88 al 92, rector. Bienvenido, rector. Primer rector en el periodo de 4 años. Usted fue el primero, ¿verdad? Así es. ¿Qué dice usted? ¿No se enoja usted, rector? No, al revés. Al revés, me siento satisfecho porque en mi periodo se hizo la nueva ley orgánica que ampliaba de 3 a 4 años. Entonces usted fue el que le echó la mano acá, Le doctor. eché la mano aquí a mi rector. Estaba dibujado ya. Fue mi sucesor y le tocó Estaba ser dibujado, claro que sí. Y ahora ya son 6 años, rector. Ahora 6 años, que me parece bastante acertado, fíjate. ¿Sí le parece una buena medida? Claro, una buena medida, 6 años ya. ¿Por qué, rector? ¿Por qué Pues cree usted? porque pues los proyectos en instituciones como la universidad son de mediano y largo plazo. Y maduran mejor. ¿Verdad? Y 3 años, un periodo muy corto. 4, pues obviamente un año ampliado, pero 6
los veo yo bastante convenientes. Qué bueno, rector. Rector Rodolfo Torres Medina, tenemos que empezar obviamente con esta primera pregunta. ¿Cómo llega usted a la rectoría? Vamos a hablar un poquito de historia, un poco de cómo vemos hoy a la universidad y qué podemos esperar en un futuro de nuestra universidad. Y luego le cedo la palabra a nuestro presidente y a Lalo para sus preguntas que tengan. ¿Cómo llega usted, Rodolfo Torres Medina, a nuestra alma mater? Bueno, yo arribo a la universidad de una manera muy circunstancial, lo tengo que reconocer, a la rectoría, porque yo ya era maestro en la Facultad de Derecho desde 1975. Sin embargo, en el 85, 10 años después, la universidad atraviesa quizá por el último gran conflicto que llegó a tener, huelguístico. Era muy fuerte, por un problema muy fuerte, muy diferente a los anteriores, porque en esa década de los 68, 70 básicamente, la verdad es que vivíamos casi todos los años huelgas. Eran época de convulsión. Entonces, como estudiante en todo el país, en el mundo incluso, entonces como estudiante me tocó vivir directamente los movimientos huelguísticos que había e inclusive egresar de la carrera de Derecho con una universidad cerrada, las instalaciones cerradas, por una huelga muy grande que duró prácticamente 6 o 7 meses. Y nosotros tuvimos que presentar nuestros exámenes finales fuera de las instalaciones universitarias e incluso el examen profesional. Entonces fue una formación como estudiante muy dada a ese tipo de movimientos. Yo estaba trabajando como delegado estatal del Infonavit. Se vino un conflicto muy fuerte, parecería que no iba a tener una gran dimensión, porque era un problema así al final de cuentas por la rectoría. Así inició ese conflicto. Era la tercera elección se reelegía por su tercer periodo el entonces rector Reyes Humberto de las Casas. El famoso Pato. Pero fue una reelección en el mes de julio, me parece, en vacaciones, pues, en agosto. Vacaciones. Y la verdad es que la universidad ya esperaba cambios, ya esperaba. Ahorita el doctor Ochoa decía con acierto que 6 años son muy buenos, pero yo pienso que ya se habían cumplido los 6 años. El rector de las Casas había tenido un periodo de 3 y otros 3 de reelección. Y entonces... Que antes se permitía entonces la reelección. Sí, se permitía, era permitido. Entonces vino el tercer periodo, pero yo seguía de lejos, aunque era universitario, porque daba clases en la Facultad de Derecho. Las tareas que tenía administrativas como delegado del Infonavit, pues realmente me dedicaban mucho tiempo. Entonces yo seguía un poquito de lejos lo que estaba pasando en la universidad y advertía pues que era el reclamo lógico, el reclamo natural de otros directores que decían, bueno, también queremos que se nos dé la oportunidad. Creo que el error del entonces rector fue haber forzado y en lo oscurito haber organizado una sesión de consejo que lo reelige. Inmediatamente surge la inquietud del alboroto. Aquí el doctor Ochoa fue partícipe activo en la Facultad de Zootecnia de un movimiento, porque la Facultad de Zootecnia fue una de las que más, a través de José Luis Gutiérrez, su director en ese entonces, de las que más reclamó en ese entonces con más energía. Tomaron instalaciones de la rectoría, estaba la Facultad de Química también, y la Facultad de Contaduría. ¿Quién era el director? El director era Sergio de la Torre. Sergio de la Torre. Y en ese entonces, pues, hay un crecimiento muy importante en el conflicto, porque se suman de química, de filosofía y letras. En derecho un buen grupo, había un buen grupo de estudiantes simpatizantes del movimiento. Ingeniería aporta también. Y entonces eso empieza a crecer significativamente. Quizá faltó, no sé qué faltaría, pero lo cierto es que si se hubiera enfrentado al principio la situación y darle una solución, no hubiera llegado tan lejos el problema. Como todos los movimientos universitarios, cuando no son debidamente cuidados, empiezan por un lado y terminan en otro. Y entonces de repente van teniendo otros cauces.
hay clarísimas injerencias de grupos extrauniversitarios que vienen a tratar de influir en las decisiones del movimiento estudiantil, y de maestros que había, y de trabajadores, porque era un constante reclamo, que ya no querían la reelección de aquel rector. Y luego todo desemboca en una renuncia muy cuestionada, muy traída, muy llevada, pero al final de cuentas fue una renuncia forzada. Eso sí es cierto, porque no había ninguna intención de renunciar del rector. Y renuncia pues finalmente, pero con una condición. Él pone dos condiciones. Una, que Sergio de la Torre Hernández, que era su compadre, director de Conta, renuncie de manera anticipada a ser el siguiente rector. Y cuando se lo plantean a Sergio de la Torre, que necesita renunciar para hacer el siguiente rector, como condición que pide el rector de las casas para que renuncie, Sergio acepta. Entonces firma Sergio, y tiene que firmar de las casas también su renuncia como rector. La segunda condición era que se quedara como rector interino Rodolfo Acosta Muñoz, el director de Derecho. Que lo fue, ¿verdad? Que sí lo fue, efectivamente lo fue. En una sesión muy, muy cuestionada en el Consejo Universitario que se celebró en la Quinta Gameros, y que fue inmediatamente rechazada la decisión, porque los estudiantes y los maestros sabían perfectamente bien, los universitarios, voy a usar ese término, los universitarios en huelga sabían perfectamente bien, pues que era lo mismo, porque no era desapercibido que Acosta Muñoz era concuño del rector de las casas. Entonces ahí se da la segunda etapa, digo yo, del conflicto, porque ya no es rector de las casas, pero no cede, el grupo huelguista no cede a sus pretensiones de que haya cambios en la universidad. Entonces ya aquello toma un giro muy interesante, porque era exigir, ya no era nomás la no reelección de quitar al rector que se había reelecto, sino que una universidad se aprovechara para la gran transformación. ¿Por qué llego yo? Resulta que la Facultad de Contas se queda sin candidato. A la hora que se hace una auscultación, que le llamaron en ese entonces un plebiscito, para consultar, se apunta como por la Facultad de Derecho Sergio Martínez Garza, Leal Alonso por Medicina, Jaime Muñoz por Fruticultura, Humberto Hinojos, el director de Ingeniería, un maestro de Ingeniería que es impulsado desde la Facultad de Química, desde la Escuela de Química, que era el doctor García Gutiérrez, y la Facultad de Conta, que no tenía candidato como director, me proponen a mí. Yo fui claro cuando fueron a hacer el planteamiento, diciendo, bueno, yo no soy maestro de la Facultad de Conta. Ahora ya lo eres, ¿verdad? Ahora ya lo soy, sí, en la maestría, sí. Pero resulta entonces que me piden que acuda a una sesión, les pongo como condición que hagamos una sesión de claustro de maestros, y se plantee. Y para mi sorpresa, el claustro de maestros acepta que yo sea su candidato. Entonces llevaba el apoyo de una importante comunidad académica. Sí, de la facultad. Bueno, lo siguiente fue participar en el plebiscito que se hizo, que fue una votación de alumnos, de maestros y de trabajadores. Y pues gratamente los tres candidatos que éramos, por decir así, de las escuelas de movimientos, que eran Conta, Humberto Hinojos de Ingeniería y Carlos García Gutiérrez, impulsado por Química, quedamos en primer lugar en la terna. Muy bien. Del plebiscito. Sí. No decía nada, ese plebiscito no decía nada, porque la ley orgánica establecía que el procedimiento tenía que ser una terna propuesta desde los consejos técnicos, como sucede ahora, y el consejo universitario elegir la terna definitiva y después elegir al rector. Pero lo importante de ese proceso de auscultación era validar entre el estudiantado, entre los trabajadores y entre los maestros, la posibilidad de que el que llegara de rector fuera realmente un rector aceptado por las bases universitarias. Se configuran dos ternas, la triunfadora en el plebiscito, que éramos los tres que ya mencioné, y por el lado de los que pudiéramos considerar como el sostenedores aún de la situación que privaba en rectoría, quedan Sergio Martínez Garza
queda Leal Alonso por medicina y Jaime Muñoz por fruticultura. Y entonces ahora habría de resolverse en el proceso jurídico legal que se establecía en la ley orgánica. Es decir, los consejos técnicos tendrían que proponernos, lo cual sucede, y llegamos las candidaturas a la sesión de consejo técnico, de consejo universitario, para definir la terna como establecía la ley orgánica. Lo que pasa también es que esos dos bloques se hacen que se vote por bloque. No se votó por individualidades, sino que se vota por los 3 de la terna, digamos, del movimiento, y por los 3 de la terna de la rectoría, que apoyarían la rectoría. Y ganó la terna del movimiento en el consejo universitario, por un voto, lo recuerdo muy bien. ¿Por un voto? Por un voto. ¿Tú eras maestro, Lalo? Sí. ¿Eras maestro en aquel entonces o no? Por un voto. Creo que sí. Sí, eras maestro. Sí. Sí, no, pero no estaba en el consejo. No, sé, no me acuerdo. Sí, cómo por un estuvo. voto lo tengo muy claro. Pues cómo se le va a olvidar eso. Claro. No, claro, o sea. Y entonces de ahí ya queda la terna sobre la cual debe elegirse un rector, que éramos Humberto Hinojos, Carlos García Gutiérrez y un servidor. Y en 8 días se celebra, como decía la ley, la sesión del consejo universitario para elegir rector. Y ahí sí ya salgo yo electo de los 3 rector. Y ese fue mi camino para llegar a la rectoría. Hoy me eligen, Carlos es testigo, hoy me eligen, me entregan como a las 11 de la mañana, tomo protesta en el Paraninfo, muy concurrido por cierto, y 1 hora después, a la 1, empezamos a abrir puertas, porque las instalaciones estaban tomadas, hasta ese día habían estado tomadas, no hubo una entrega oficial, no hubo una entrega administrativa, no hubo, Por derivado de la bronca que derivado del problema que había. Entonces era empezar a reconstruir todo, pero fue significativo y agradable, la verdad, pero esa fue la forma. Muy bien, Lick. Regresando de nuestro primer corte, vamos a recordar ese octubre del 88, doctor, donde usted llega a la rectoría. Con mucho gusto. Recordaremos algunas experiencias de aquel entonces. Regresamos con sus amigos los editorialistas. Regresamos a su programa Los Editorialistas, este programa recordando a nuestra alma mater, nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua, hoy con dos queridos amigos invitados de lujo esta tarde, 2 exrectores, el licenciado Rodolfo Torres Medina y el doctor Carlos Ochoa Ortega. Les manda un saludo, doctor Carlos, licenciado Rodolfo, el contador público Omar Almela Cinesio, se está reportando. Él fue precisamente cuando usted era rector, era el presidente de la Sociedad de Alumnos de Conta. De Conta, ahí estábamos. Y hoy es el auditor de la universidad. Mira hasta dónde llegó. Pues felicitaciones, Omar. Un saludo, sí, claro. Un cordial saludo. Llega octubre del 88, doctor Ochoa. ¿Cómo llega usted? Bueno, mira, hay un antecedente de antes del 88. Yo regreso de mi posgrado, de mi maestría, de Turrialba, Costa Rica, un centro de la OEA, y me encuentro en la universidad con Sergio de la Torre, 2 maestros de ingeniería que tienen su posgrado y un maestro de medicina. Nos convoca Sergio de la Torre para hacer la propuesta del primer posgrado en la universidad, de la primera maestría. Nos reunimos, elaboramos la propuesta. En ese momento el rector era el licenciado Miller Hermosillo, Abogado. pero no fue aceptada la propuesta porque, como dice Fito, en esos momentos la universidad estaba convulsionada, había problemas muy serios. Cuando precisamente en esa época pues desapareció la preparatoria de la UACH y que surge el colegio de bachilleres. Pero ya llega a la rectoría el señor Orcasitas y se crea el primer posgrado en la universidad, que fue el de la Facultad de Contaduría y Administración, por supuesto. primero.
Ya después fuimos nosotros zootecnia, después ya le sigue ingeniería. Entonces eso me permitió tener una relación con Sergio, pero con los académicos de la UACH, ¿verdad? Pues ahí el que conocía del mundo de la política pues era Sergio. Los demás estábamos inmersos en la vida académica, en la técnica, en la científica. Entonces, posteriormente, Sergio llega a la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración y yo resulto director electo, director interino de la Facultad de Zootecnia, ¿verdad? Interino, ¿por qué, doctor? Porque José Luis Gutiérrez en ese momento solicita un permiso para terminar su doctorado en Nuevo México. Okay. Y yo quedo como interino. Y fíjense que algo que pues, yo creo que es la primera vez que lo comento, ahí platico con Sergio y me dice, fíjate que yo quiero ser rector, ¿verdad? Y le digo, yo te apoyo. Era su amigo, pues, ¿verdad? Claro. Me voy yo a mi doctorado, ¿verdad? En el 80, regreso en el 84, pero Sergio y yo estuvimos en comunicación, ¿verdad? Nos comunicábamos, ¿verdad? Pues él me informaba de cómo iba acá la vida universitaria, yo le comentaba de algunos aspectos allá de mi doctorado en Inglaterra. Regreso al 84 y nos reencontramos, Sergio y yo, ¿verdad? Y entonces, órale, adelante Sergio. Cuando ya viene lo que comenta Fito, del 85, Zootecnia, participamos precisamente apoyando el movimiento, pero ahí surge una situación, fíjate que tú debes de haberte enterado, Fito, que José Luis Gutiérrez también aspira a la rectoría. Así era, en efecto, sí. Sí, era en efecto. Pero yo apoyando a Sergio de la Torre, Okay. ¿verdad? Y ahí yo era ya consejero universitario, ¿verdad? Hubo ahí cierto roce, pero se solucionó finalmente. Entonces, en el 85, pues todavía seguimos con esa inercia de una universidad con un perfil pues meramente académico, ¿verdad? Que cumpliera con las funciones sustantivas la universidad y que creciera, ¿verdad? Pues que era lo que tenía que ser, doctor. Y que creciera, pero en ese momento las circunstancias no estaban dadas y veíamos en Sergio de la Torre esa oportunidad. Entonces, por eso, lo que comenta Fito, quienes apoyamos el movimiento como facultades, fue Ciencias Químicas, fue Zootecnia, fue Ciencias Agrícolas, ¿verdad? De Delicias, fue Filosofía y Letras, Ingeniería, ahí como que anduvo ahí un rato sí y otro rato no, ¿verdad? Pero nos metimos, fíjate, y eso fue para mí un momento de mucho aprendizaje, ¿verdad? Porque aquello de tener un proyecto universitario académico, ¿verdad? Donde me acuerdo que nos poníamos a soñar, ¿verdad? Nos contábamos, ¿qué les diré? Unos 10, 12 con el doctorado y otros con maestría. Abrir un área de investigación en la universidad, que gracias a Fito nos dio la oportunidad, y fue la primera dirección de investigación durante la administración de Fito que tuvo la universidad, ¿verdad? Y pues con ese proyecto, ¿verdad? Pues queríamos una universidad innovadora, una universidad que trascendiera realmente a la sociedad, no desde la perspectiva de carácter meramente político partidista, Muy bien. sino otro tipo de política. ¿Qué sucede? Pues ese proyecto cuajó. ¿Pero por qué? Porque Fito llegó a la rectoría, ¿verdad? Era lo que necesitábamos nosotros, ese grupo, ¿verdad?
para poder consolidar nuestro proyecto, ¿no? En donde estábamos, ¿qué les diré? Ya para esas fechas, fácilmente hablo en la universidad de que éramos unos entre 18 a 20 con el nivel de doctorado, de diferentes partes, diferentes países, ¿verdad? Principalmente de Estados Unidos y otros que veníamos de Europa, ya algunos con maestría. Para esas fechas, las facultades de zootecnia, de química y de ingeniería tuvieron la oportunidad de que se les apoyara mucho en infraestructura. Tú fuiste testigo. Sí, así fue. Laboratorios, miren, de primer mundo para ese momento. Excelentes laboratorios, ¿verdad? Y empezamos a hacer investigación. Investigación y pues de ahí ya surge, claro, ya estaba la maestría de conta, la maestría de zootecnia, y entonces empieza la maestría de ingeniería, ¿verdad? Empieza la maestría de química, y creo que posteriormente fue la de ciencias agrícolas, ¿verdad? Bueno, también empezó la de educación en aquella época, ¿no? Me tocó a mí la maestría de educación. Sí, Ya me tocó a mí la maestría de educación. Entonces, mira, un tanto paradójico, ¿verdad? Que ese proyecto, ¿verdad?, no cuajaba porque las circunstancias de la vida universitaria no lo permitían, pero precisamente Fito nos escuchó y nos apoyó. Yo lo he comentado que la administración de Rodolfo Torres Medina fue el parteaguas de la universidad. Fue el punto de partida. Me lo estás ponjando mucho, doctor. Acá, mira, pues fíjate que lo digo así, pero con así emotividad, ¿verdad? Por haber vivido ese momento, ¿verdad? Y me tocó vivirlo junto con Fito, ¿verdad? Donde pues él y yo no nos conocíamos. No nos conocíamos. No nos conocíamos, ¿verdad? Nos empezamos a tratar, ¿verdad? Él, con un manejo muy hábil que hizo en ese momento de la universidad, ¿verdad? Pero fíjate que nos puso una plataforma para el proyecto de lo que ahora es la universidad, ¿verdad? Agrégale, ahorita mencionaste la Facultad de Contaduría, Sí. Omar, tú y Horacio, ¿verdad? Fíjate que ustedes se contagiaron, Sí. con este proyecto y lo apoyaron, Así es. ¿verdad? Pero lo mismo hicieron de otras facultades. Y te acuerdas que formamos la asociación de sociedades de alumnos, Ahí estuvimos, claro. ¿verdad? Y empujaron este proyecto los estudiantes, que permitió ello, fíjate, darle un blindaje a la universidad, ¿verdad? Entonces, ya a mí pues llego, ahora sí, te digo el 88, Sí. pero ya llego con una universidad planchadita en ese sentido, Claro, ¿verdad? por supuesto. Pues que ahora sí nos permitió un programa muy fuerte de formación de recursos humanos. Salieron cantidad de maestros a hacer sus posgrados a otros países. Se abren los posgrados. Investigación, que el área de investigación, la dirección de investigación, la abrió Fito. A él le tocó, ¿verdad? Sí. A él le tocó. Pero apoyar el programa de formación de recursos humanos, de maestros, y algunas otras cosas que a mí me permitieron. No te voy a decir que fue un periodo completamente ajeno a ciertos movimientos, los hubo, pues es la vida de la universidad, Por supuesto. es la esencia de la universidad. Pero por el otro lado tuve el apoyo de los dos sindicatos, Importante. tanto del académico como del administrativo. Se sumaron en este proyecto. Bueno, yo ahí quería Sí, agregarle dalo, algo de lo adelante, que dalo, ahorita por comentó supuesto. Ochoa, también algo que fue innovador en esta época, que a mí me tocaba en aquel entonces ocupar la Secretaría Administrativa. En filosofía. Filosofía estuvo un poco más adentro, porque cuando eres maestro pues sí estás, pero andas metido acá en otro lado, ¿no? Y algo que me pareció bien fue la integración de consejos por áreas. Ahorita que hablas de investigación, de extensión, de administración, de académico, y eso le dio más vida a una interna, algo que no se había podido lograr antes, porque pues el problema que
que teníamos la facultad, bueno, que en cierta forma todavía persiste, es el aislamiento, ¿no? Cada facultad pues nos manejamos autónomamente, pero a veces se nos olvida que somos parte de un equipo. Y ahorita que comentaba del laboratorio me acordé de una anécdota que en aquel entonces el más activo era el administrativo, precisamente. Cada mes nos reuníamos religiosamente en una de las facultades. Fue la oportunidad que yo tuve realmente de conocer la universidad, porque la mitad no la conocía. Y en una ocasión, me acuerdo que andaba de visita, andaba en un recorrido Samuel Kalish, que en aquel entonces es egresado. Yo no sabía que era egresado de zootecnia. Yo siempre lo había identificado ya con los empresarios. Así es. Y él estaba sorprendido, nos lo comentó, de los laboratorios y las instalaciones que tenía la universidad. No la creía, dice, estas parecen hasta acá el vecino país. Me acuerdo muy bien de ese comentario que hizo Kalish, que nosotros pues, nos llamó la atención, porque no sabemos que allá vemos. Y sí fue una etapa muy innovadora. Ahí mismo en filosofía me acuerdo que ahí nosotros creamos el primer centro de cómputo, la primera maestría en la facultad, así transformó. Y así en todas las facultades, se notaba un empuje después de este problema tan convulsionado del 85, que ahí también la labor de Fito pues es muy reconocida. Tuvo el don político, ¿verdad? de andar ahí cubriendo, de poder mantener en concordia pues a los distintos grupos, porque había mucho encono todavía en aquella época, y fue una labor ahí que Fito sí logró pacificar, y luego ya llega Carlos y él logró empezar el impulso. Mi pregunta rápido sería, no sé si se puede aprovechar, sería, ahora ustedes cómo perciben a la universidad, si continúa con ese ritmo que ustedes le dieron, que se le impulsó en esta etapa, o qué le está faltando todavía a la universidad. Adelante, doctor. Mira, yo siento que sí ha tenido una continuidad el proyecto universitario. Y esa continuidad se refleja en el nuevo campus, ¿verdad? Ahora sigue primer mundo, en todos los aspectos, ¿verdad? Sin embargo, la universidad, pues es la parte más sensible de la sociedad y tiene que ir adelante, ¿verdad? Tiene que marcar algunos pasos adelante, ¿verdad? Para realmente incidir en la sociedad, que al final de cuentas es a la cual se debe. Yo diría ahorita, mira, hay una serie de reformas, ¿verdad? Particularmente me llama la atención la reforma energética, ¿verdad? Las otras, indudablemente, son relevantes, la energética. Y me tocó ver un panel hace, yo creo que como unas 3 semanas, de empresarios de Nuevo León, ese panel de empresarios de Monterrey, en donde ellos hacían la observación de la necesidad de que las instituciones de educación superior, ¿verdad?, participaran ya en este proceso. Particularmente mencionaban el que ahora con la reforma energética se va a tener que traer recurso humano de otras partes en el área de energéticos, llámense técnicos en energéticos, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Profesionales del área se requiere ahora. Se requiere para lo que viene, ¿verdad? Y que pues una reforma es aprobada por un congreso, por una cámara, etcétera, etcétera, pero quien le da vida es la sociedad. Por supuesto. La universidad es parte muy importante en ello, ¿verdad? Entonces, yo diría, ¿verdad?, ojalá que la UACH o instituciones de educación superior aquí en Chihuahua estén pensando ya en la cuestión de hidrocarburos. Y para eso no sería conveniente crear una especie de instituto, así tipo el CIMAB, ya que debería de investigadores del área, ¿verdad?, para que hicieran ese esfuerzo, o crear lo que se hacen en otras ciudades americanas, estos Sinsang, los tanques del conocimiento, o la ciudad del conocimiento, o sea, comunicar pues las distintas variables y vertientes pues de investigación, para que puedas presentar precisamente un paquete, vamos a llamarle así, porque por ejemplo, vamos a suponer que ahora se abre la explotación, como se está mencionando acá en toda el área de Ojinaga, parece que aquí hay grandes yacimientos, y como dices tú, pero no tenemos ni un ingeniero en
en el área, no, que yo sepa, en la universidad yo creo que no ha abierto esas oportunidades. Mira, fíjate, yo traté de crear un centro, parque tecnológico, si ustedes lo recuerdan, en la universidad. Y por diferentes circunstancias no cuajó. Pero cuajó el CIMAV. Fíjate, un día platicando con Enrique Terrazas, ¿verdad? Que Enrique Terrazas y yo no relacionamos en la cuestión de ganadería, ¿verdad? Pero un día platicando él y yo, ¿verdad? ¿Qué tal un centro de investigación? Y me dijo, tú estás relacionado con el CONACYT, ¿por qué no le hacemos la lucha? ¿Verdad? Y surge el CIMAV. Surge el CIMAV, ¿verdad? Ahí estoy yo en el acta constitutiva del CIMAV. Bueno, pero aquí ¿cuál es el punto? Efectivamente, tú lo dices en forma muy acertada, ¿no? Un centro de investigación del perfil del CIMAV, que tiene un perfil de primer mundo. El CIMAV. El CIMAV es reconocido internacionalmente. Así es. ¿Verdad? Excelentes investigadores, generadores de patentes, ¿verdad? Bueno, ahora sí, un centro de primer mundo. Pero para formar un CIMAV, ¿qué requiere? Recurso humano. Entonces, la monetario, mi rector, también. No, fíjate que no. No tanto, ¿ah? No, Fíjate humano, que no. Humano, por supuesto. Intelectual. Si tienes el recurso humano, Sí. Pues, el recurso humano tiene el conocimiento, Intelectual, por supuesto. ¿verdad? Y con habilidad, el recurso llega, Llegará, por supuesto. Claro. ¿verdad? La lana llega. Entonces, yo creo que ahí lo primordial es empezar a formar el recurso, ¿verdad? Te estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué agregar? Algo que yo sugeriría, claro, hay una reforma educativa, ¿verdad? En donde aquí mi profe Gutiérrez nos puede dar más información al respecto, ¿verdad? Está muy callado nuestro presidente. Sí, ahora Sí. Pero la reforma es que educativa... extraña a Juárez. La reforma educativa es fundamental. ¿A qué me refiero? Fíjate que las universidades tienen que participar en forma muy intensa en lo de estas reformas, Por supuesto. para consolidar ya lo que sea aprobado. Gracias, rector. Vamos a nuestro siguiente corte y regresando, ¿se habrán quedado el doctor Carlos Ochoa Ortega y el licenciado Rodolfo Torres Medina con ganas de algo en su periodo como rectores? Vamos a preguntárselo ahorita que regresemos a su programa, Los Editorialistas. Regresamos a la recta final de su programa, Los Editorialistas. Se pasa rápido aquí el programa, y más con esta charla tan amena con los señores rectores. Nuestro presidente, Toño, estás muy callado. Así es. ¿Qué pasa, mi Toño? Pues quiero felicitar, claro, a los rectores, y también a quien se le ocurrió, no sé si fue idea de la universidad o del periódico, la serie de entrevistas que han estado pasando, ¿no? Que han estado publicando. ¿Por qué? Porque de alguna forma es la historia de la universidad. Por supuesto. Y en estos dos casos, el doctor Ochoa y el licenciado Torres Medina, por lo que han platicado, me da la impresión de que precisamente son dos etapas muy importantes. Aparte de las anécdotas y todo, ¿no? Está lo esencial. Es decir, el licenciado Torres Medina se enfrentó a una situación política y la resolvió. Así es. En otras palabras, primero, antes de decir cómo debe ser la universidad, en ese entonces se trataba de que fuera la universidad. Y fue la universidad, lo acaba de reconocer el doctor Ochoa también. Y a partir de ese momento, lo afirma el doctor Ochoa, a partir de ese momento hubo un desarrollo de la universidad, con posgrados y todo eso, más facultades. Todo. Y habla el doctor Ochoa de un proyecto de universidad. Entonces fue una época, pero ahora que también se está mencionando, estamos en otra época, creo yo. Ya se vislumbró algo, se mencionó algo. Se habla de la reforma energética, pero no es la única. Se habla de la reforma en todos los ámbitos. A mí me da la idea de que estamos ante un panorama de una revolución. De una revolución de otro tipo, no armada, no con sangre. Por favor. No. Es decir, en donde se trata de imponer, claro, un nuevo proyecto. Y entonces es ahí donde viene lo que preguntaba, ¿no?
¿Una revolución intelectual puede ser? No, ¿No? no, porque lo de intelectual está muy desprestigiado. Cuando se dice intelectual, pues ya... Bien, ¿por qué? Entonces es ahí donde para los próximos rectores creo que se les impone, no sé, ustedes dirán, se les impone llevar a la universidad a este nuevo movimiento, a esta nueva revolución, a esta nueva etapa de la vida del país. Por ejemplo, si hablamos de derecho, pues simplemente aquí en Chihuahua se está revolucionando con los diferentes Juicios. ¿no? Hasta estamos exportando, creo, gentes a que den clases en otro lado. Pero en la cuestión de contaduría y administración, con las leyes que se están implementando, muchos contadores ya no le quieren entrar en ejercicio, ya no le quieren entrar porque no se han actualizado. Entonces, ¿cómo las facultades de la universidad tienen que estar en este movimiento? Y como decía el doctor Ochoa, incluso adelantándose. Bien, por lo tanto, yo ya, es decir, ya se está diciendo cuál es el papel de la universidad de aquí en adelante. Si es que coincidimos en que es una nueva etapa, que se requiere de un nuevo proyecto, como está haciendo un nuevo proyecto de nación, también debe ser un proyecto de instituciones de educación superior y entre ellos la universidad. Hablaba el doctor de técnicos, pero se ha desvirtuado no se quiere aceptar que lo más importante, ya lo dijo Barack Obama, no porque sea negro como yo, pero lo dijo Obama, que a veces los que son técnicos ganan más que uno que sale, por ejemplo, de una facultad de letras o de filosofía, ¿no? Claro, se le vino al mundo entero encima, pero es algo. Y aquí en Chihuahua tenemos una falla. Se establecen universidades tecnológicas y luego ya se desvirtúa porque ya no se destinan a lo que fue creado. Técnicos, que son los que va a necesitar el país, ya lo están diciendo ustedes ahorita, ¿no? Entonces, técnicos. Y entonces se cambió el carácter de las universidades técnicas a universidades, no sé cómo se les llamará, académicas o intelectuales o lo que sé yo, y se está desvirtuando. Es decir, que también se está desvirtuando por muchas razones. Es decir, menosprecian, aun cuando les den más dinero, aun cuando les den más posibilidades de empleo, menosprecian el término de técnico o de trabajador profesional. Bien, eso es lo que quería platicar. Es calladito Toño, pero cuando habla se deja. Rector Rodolfo Torres Medina, ¿con qué se quedó de ganas en su administración? Yo cerré mi administración satisfecho. Algo tuvo que haber por ahí, rector, ¿no? Alguien me decía, ¿por qué no aprovechaste el otro año más de los 4? No, había que ser congruentes, entre otras cosas. No, la verdad es que yo como lo mencionaba el doctor Ochoa, yo percibí inmediatamente que, vuelvo a repetir algo muy rápido que dije al inicio, o sea, yo estaba desconectado de la vida universitaria profunda, ¿no? Entonces, cuando ya siento el compromiso de tener que interiorizarme en ello, porque soy electo rector, no sé, mi feeling me indica que hay que poner en paz los grupos políticos tradicionales que se han peleado por el poder en la universidad en ese momento. Y hay que voltear la vista hacia las nuevas generaciones en ese entonces, que venían, ¿dónde está el fondo de su reclamo? Porque se exigía una transformación, eso era inevitable. Claro. No era tanto quitar un rector, era una transformación en la universidad y poner otro. Y entonces, ahí estaban los que menciona el doctor Ochoa, esa generación que venía con ganas de, hasta de sentirse un poco desilusionados porque no daba la universidad oportunidades. Fíjense ustedes, el explorar, el abrir las puertas a esa generación que quería espacios para investigar, formarse, formar doctores, etc. El abrirle los espacios significó recursos importantes para la universidad que no se estaban aprovechando.
En el mismo doctor aquí será testigo, los esfuerzos que se hacían, el Consejo Británico era, Carlos. Consejo Británico. Con el Consejo Británico para traer recursos, y venían, pero cuando ya se dan cuenta que es un proyecto firme, serio, bien planteado, no era se le va borrando un poco que esa transformación, ese parteaguas al que se refiere el doctor Ochoa es irle borrando un poco la imagen de la universidad conflictiva, problemática, ¿sí?, a la que le volteaba la espalda a la iniciativa privada en muchos de los casos, y empezar a abrirle la imagen para que fuera aceptada socialmente. Para eso se necesitaba entender a esa generación que venía ahí. Creo que fue mi ventaja mayor, que como yo no estaba tan profundamente interiorizado en la universidad, tuve la posibilidad de tener una visión más clara, más abierta, escuchar, y de ahí partir para decir, no, pues estas son las ideas tradicionales, ¿no? Y estos son los que traen ideas innovadoras, que es lo que necesita la universidad futuro. Para eso una nueva ley orgánica, la nueva ley orgánica que reflejara de inmediato el cambio que se quería con los reclamos, captando los reclamos que había tenido el movimiento universitario. Por supuesto había que imponer la no reelección. Y sí hubo voces que decían, bueno, pues se va a ampliar a 4, ¿por qué no te sigues en 4? No, porque yo fui electo para 3. Y entonces ahí había que poner un poco el ejemplo. Te vuelvo a repetir, y agradecido por esta oportunidad de poder expresar algunas cosas que luego se quedan por ahí. Yo terminé mi periodo satisfecho. Contento. Sí, muy contento. Creo, y no es porque lo tenga aquí a mi lado, que lo mejor que le podía suceder a la universidad en ese entonces, ya para retirarme, cuidar que quedara en la rectoría una gente que le siguiera, que siguiera con ese impulso. Y en ese entonces todo apuntaba hacia Carlos Ochoa, y creo que fue el sentido de los universitarios en su momento acertado. Doctor, se quedó muy pensativo. Usted estaba pensando qué fue lo que no hice, y me quedé con ganas. Mira, yo creo que todos, en cualquier proyecto, en el proyecto de vida, para no ir tan lejos, desde cada uno de nosotros, pues siempre nos queda algo en el tintero, por supuesto, pendiente, ¿verdad? En una institución como es la universidad, pues indudablemente que pendientes siempre van a haber, ¿verdad? La universidad, fíjense, es nada menos que la generadora del conocimiento. Ahorita el profesor Gutiérrez decía intelectuales, yo diría, ¿verdad?, conocimiento, ¿verdad? Entonces, en la medida que ese conocimiento que se genera en la universidad se socialice, fíjense, todo se va para arriba, ¿verdad? Les voy a mencionar un ejemplo así rápido, los países nórdicos, ¿verdad? Donde pues la calidad de vida de los habitantes de los países nórdicos es de la mejor del mundo. Y fíjense que los mejores doctorados dan clases en primaria. ¿Verdad? Imagínense nada más la motivación que provocan en los niños por el conocimiento. Interesante. Pero el profesor dice algo muy acertado. Allá se van por los técnicos principalmente, ¿verdad? En ciertas áreas ya por ingeniería, en el caso ya a nivel de licenciatura, y etcétera, pues ya para áreas muy específicas, pero para hacer aquellos centros de investigación que menciona Lalo, ¿verdad? Pero el técnico, ¿qué hace? ¿Verdad? El técnico es el que tiene la habilidad de ese conocimiento socializarlo, ¿verdad? Entonces, yo diría, a lo mejor con más tiempo que hubiéramos tenido, o qué sé yo, habíamos tenido la oportunidad de dejar esa filosofía, ¿verdad? Porque hablamos de globalizaciones, pero fíjense, habla uno principalmente de la globalización de la economía, los tratados comerciales, pero ¿saben cuál es más importante? La globalización del conocimiento, Por supuesto. ¿verdad? Por supuesto. Y hay muchos países que ya lo entendieron, que ya lo están aplicando, ¿verdad? Y uno de ellos, yo creo que el mejor ejemplo es Corea del Sur. Corea del Sur, ¿verdad? Así es. Entonces yo diría que, en esto que me preguntas, bueno, ojalá que hubiera habido oportunidad todavía de esa filosofía, pero de una u otra forma
yo creo que la está llevando a cabo la universidad. Para allá iba. Hoy en día traemos mucho el orgullo de ser WASH, ¿verdad, Milano? Tú sigues siendo catedrático siempre de la traigo la camiseta. La camiseta puesta. Sí. ¿Cómo ve hoy, ya por terminar, mi rector, la administración del maestro Enrique Ciáñez Sainz en nuestra alma mater, rector? Tengo que decir que la universidad va caminando muy bien, se está conduciendo adecuadamente, y el secreto tiene que ser ese, o sea, el canalizar los recursos para que se desarrolle la tecnología que se requiere en este momento. Estamos en una era, decía el profesor Gutiérrez, totalmente de acuerdo, es una nueva etapa de la historia incluso, Sí. de la historia, la era de la tecnología, satélites, internet, etcétera. Entonces la universidad va por ese camino, sin abandonar sus esquemas tradicionales, y creo que conducirla así en este momento pues no es nada sencillo. Sin embargo, yo veo que darle pues cabida a los esquemas tradicionales sin romper con ellos, y abrir los espacios a los nuevos modelos que se tienen que configurar, sobre todo en el esquema educativo, el modelo de competencias, en fin. Yo pienso que ha sido un verdadero, una buena conducción, que viene ya desde el que recuerdo el rector Chávez, impulsando fuertemente esto, pero que en este momento se ve que va caminando bien. Que por cierto iba a estar con nosotros, pero tuvo un compromiso el día de hoy. Le mandamos un saludo. Un cordial saludo, por supuesto, a nuestro ex rector Raúl Chávez, y mi director también allá en Cuautla, Raúl Chávez Espinosa. Entonces lo veo muy bien, yo veo muy bien la universidad en este momento. Muy bien. Toño, estamos por irnos. Pues con todo lo que se ha dicho, creo que también los inconformes pusieron su granito de arena, porque si no ha sido por ellos, no se había unificado. Es cierto. No se hubieran unificado para darle un impulso a la universidad, ¿no? Es cierto. Y la prueba la tenemos, lo que fueron capaces, y que qué bueno que no llegaron a la universidad aquí en Chihuahua, pero está la universidad que crearon en el DF, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde es un desastre, Sí. por decir algo, nada más. Entonces, Sí. de la que nos salvamos, ¿no? Sí. Lalo, nos vamos, Lalo. No, pues nada más aquí saludar aquí a los compañeros rectores, ¿verdad? Que pues los dos yo creo que son bastante conocidos. Es Además histórico este programa. ¿Ya habían estado juntos en algún programa? No, nunca bien. Entonces Ah, nos bueno, sentimos la primera orgullosos vez. de hacer historia. Bueno, Hoy con has marcado historia, ¿verdad? Hemos marcado historia juntos. Nos vamos, rector. ¿Algún mensaje para irnos? No, pues lo que dijo Lalo, pues la camiseta bien puesta de la Watch. Así El es. orgullo de ser Watch. El orgullo de ser WASH. Así es. Yo lo quisiera cambiar. Todos somos WASH, Todos somos WASH. pero para eso se necesita que la WASH vaya a la sociedad. Nos vemos, ese es el rector. siguiente paso. Muchas gracias, que va a señor. haber. Felicitaciones a los editorialistas, y muy a sus órdenes, ya saben. Gracias. Bien, pues por supuesto que el agradecimiento a todos ustedes, nuestro querido público Radio Escucha. Nos escuchamos el próximo sábado con sus amigos los editorialistas, hoy en este programa que está haciendo historia. En los controles, nuestro buen amigo Jesús Franco, honesto y sincero. Gracias, Jesús, por todas tus atenciones como sábado tras sábado. Mi nombre es Alejandro Rueda y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta entonces.